¿verdad? Desde el desierto. También sabemos, ¿verdad?, de que ahora teníamos entonces a Jesús como edificador de la casa. Segundo, ¿verdad?, como la expresión, como hijo dentro de la casa. Y de igual manera, ¿verdad?, decíamos que era superior a Moisés, porque Moisés, ¿verdad?, era un siervo fiel dentro de la casa. Y nosotros, ¿verdad?, también estamos dentro de la casa, la cual es, ¿verdad?, la familia, la iglesia. Por ende, ¿verdad?, ahora somos miembros de la familia de Dios. Y de esa manera, ¿verdad?, venimos a ser juntos con los antiguos fieles, es decir, Moisés y otros grandes, venimos ahora a ser conciudadanos de esta comunidad de la nación de Israel. Pero aún así, ¿verdad?, el estar, el estado o estar dentro de la casa de Dios, podemos considerar que es algo condicional. Y la parte condicional, ¿verdad?, que nosotros la vemos es en el capítulo 3 de Hebreo, el versículo 6, en el cual el escritor de los Hebreos dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gobierno y el gozarnos en la esperanza. Es decir, ¿verdad?, que se manifiesta aquí en el hecho de la perseverancia, en el hecho, ¿verdad?, de que si nosotros somos fieles hasta el final y si retenemos y si nos portamos de manera firme, es decir, ¿verdad?, seremos o estaremos dentro de la casa de Dios. Los dos himnos, ¿verdad?, que entonábamos, ¿verdad?, el 86 y el 58, nos estaba identificando como cristianos que son activos. Cristianos, ¿verdad?, que lo consideraban en el sentido de militante. Y al ser militante, ¿verdad?, pues se considera en cierto sentido activo. También, ¿verdad?, se nos indica que debemos de mantenernos firmemente la confianza y el gozarnos en la esperanza hasta el fin. La necesidad entonces de la constancia se expresa, ¿verdad?, a través de varias exhortaciones que nosotros hemos visto. En Hebreos capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 4, se nos decía o se nos hablaba de una exhortación fuerte del hecho, ¿verdad?, o el peligro del infierno. Y también, ¿verdad?, el escritor se nos mencionaba de que pudiera ser latente de que nosotros pudiéramos perder una gran salvación. Y decíamos, ¿verdad?, gran salvación en el hecho, ¿verdad?, de que eh, teníamos un vocero perfecto, un vocero, ¿verdad?, que era mayor que los profetas, mayor que los ángeles, y por qué no decirlo, ¿verdad?, como los primeros versículos del capítulo 1 menciona, en el cual dice que Jesús mismo era creador de todo el universo. De tal manera entonces que el escritor de los Hebreos lo menciona en ese sentido, ¿verdad?, de ser de perder esa gran salvación. Ahora, ¿verdad? Llegamos a la segunda parte del capítulo 3 de Hebreo, donde encontramos ahora otra exhortación, una exhortación, ¿verdad?, del peligro que puede haber del apartarnos de Dios vivo. El escritor entonces de los Hebreos, ¿verdad?, apela a lo siguiente, apela al ejemplo de los judíos en el desierto. Consideres Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 11. Dice así, por lo cual dice el Espíritu Santo, si yo oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije siempre, andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en el día de reposo. En este ejemplo, ¿verdad?, que nos está haciendo que nosotros pensemos en la escritura de los Hebreos, es en el caso, ¿verdad?, cuando Israel anduvo en el desierto por 40 años, y en el cual, ¿verdad?, se nos dice que allí el pueblo endureció su corazón. Y vemos entonces que ahora el Espíritu Santo advirtió a los israelitas a no ser como sus padres, es decir, a ser rebelde, a endurecer su corazón. Una advertencia, ¿verdad?, que ahora el escritor de los Hebreos se nos dice a nosotros, en el cual, ¿verdad?, esta misma exhortación se hace necesaria para nosotros en nuestro día. En el desierto, los israelitas demostraron tener, uno,
endurecido su corazón, se rebelaron contra Dios, tentando, probando a Dios con su falta de fe. Y esto fue algo que ellos hicieron durante muchas veces durante los 40 años cuando vagaron en el desierto. Y esto fue, ¿verdad? Cuando mandaron a los espías, ¿verdad? Como lo mencionaba en el estudio anterior, estos 10 espías, ¿verdad? Regresaron, estos 12 espías regresaron con información, pero de los 12, 10 dijeron de que no podían hacer nada contra Dios. Es decir, no podían hacer nada contra el pueblo que estaba habitando la tierra prometida. Pero habían dos, ¿verdad? En los cuales decía que era Josué y Caleb, en los cuales ellos dijeron que sí podían vencer. Aquí encontramos entonces que el pueblo, a pesar de ese resultado de los espías, ellos endurecieron su corazón. Ellos se rebelaron, no creyeron que realmente podían hacerlo como lo fueron, ¿verdad? En ese caso, Josué y Caleb. Ellos en esa ocasión, dice, tentaron a Dios, probaron a Dios con su falta de fe. Y eso lo encontramos no solamente en el inicio de su peregrinación, sino como decíamos leíamos los versículos de Hebreos capítulo 3, versos 7 al 11, que fueron muy reiterativos durante estos años en el cual el pueblo siempre tentó al Señor. Entonces, desde el principio, noten y considere, ¿verdad? Hebreos capítulo 17, verso 1. Éxodo, capítulo 17, del 1 al 7. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Y acercó el pueblo con Moisés, dijeron: danos aguas para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué no subiste? ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y para nuestro ganado? Verso 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ven. Y aquí yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos, y de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar, Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí los versículos que leíamos, ¿verdad? Es la primera ocasión en la cual el pueblo le faltó fe. El pueblo, ¿verdad? Como hace ver en el versículo 7, tentó a Dios, no depositó su confianza en él. Y podemos decir, ¿verdad?, de que ellos tenían suficiente prueba de un Dios que era poderoso, con las plagas que envió hacia Egipto, con la forma en la cual pasaron el Mar Rojo. Dios le estaba demostrando a ellos que era un Dios sumamente poderoso, un Dios, ¿verdad?, que realmente les podía ayudar. Y en esta ocasión, ¿verdad? Y en esta ocasión vemos entonces a un Dios, en el cual, ¿verdad?, les dio agua donde no había, en una roca. Y vemos entonces, ¿verdad?, demostrando el poderoso Dios, de un poderoso Dios, ¿verdad?, que en el cual tenía, ¿verdad?, eh, poder y fortaleza para poder hacerlo. Al final, ¿verdad?, del incidente, ¿verdad?, vemos también que también lo hacía, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, el incidente que encontramos en Números capítulo 27, el versículo 14, en el cual una vez más el pueblo, siendo consciente de de las pruebas que Dios les hacía, del acompañamiento que Dios les hacía,
y encontramos un pueblo, ¿verdad?, completamente endurecido. Por tal razón, ¿verdad?, ellos no entraron a la tierra prometida. Ellos no entraron a gozar y fueron errantes, ¿verdad?, en el desierto 40 años en fueron, digamos así, erraron durante todo el desierto durante 40 años. Estos 40 años significaron, ¿verdad?, los 40 días que los espías estuvieron, ¿verdad?, dentro de la tierra prometida, eh, eh, espiando, valga la redundancia, de lo que había dentro de la tierra prometida. En esa ocasión, ¿verdad?, encontramos que Dios se enojó contra esa generación en el desierto por su persistente, digamos así, rebelión. Noten lo que dice Salmos capítulo 106, versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. ¿Y cuáles obras se olvidaron? De las plagas del desierto, de las plagas que llevó hacia Egipto, de la forma como pasaron el Mar Rojo, de las formas como pasaron el río Jordán, de la columna de fuego, ¿verdad?, que Dios había colocado en el desierto durante las noches, de la nube que les protegía en el desierto durante el día. De esas obras el pueblo se olvidó. Y al olvidarse muy pronto, dice, endurecieron su corazón. Todos aquellos que salieron de Egipto, ninguno, ¿verdad?, pudo entrar por su dureza. Y vemos entonces que en el desierto, 40 años más adelante, ¿verdad?, o 20 años más adelante, pero disculpen ahí el error de la diapositiva, solamente de esa generación pudieron entrar a la tierra prometida. El resto, ¿verdad?, que fueron alrededor de 600,000 hombres, murieron en el desierto. Esto fue debido a que ellos endurecieron su corazón y Israel, ¿verdad?, se apartó de Dios por su rebelión. Ellos entonces cayeron en el desierto y no lograron entrar a la tierra prometida y únicamente al resto se le prometió entrar. Vemos entonces aquí una advertencia que el escritor está haciendo con el fin, hermano, de refrescarle la memoria y advertirles a ellos sobre la necesidad que tenemos. El segundo punto, ¿verdad?, que podemos considerar es el peligro de apartarnos. Y lo vemos en Hebreos capítulo 3, del 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Y aquí entonces en estos versículos se nos ve la necesidad de tener cuidado, porque aunque parezca ilógico, ¿verdad?, un creyente pudiera desarrollar un corazón de incredulidad. Y digo, ¿verdad?, que podría ser, se menciona, ¿verdad?, la parte de creyente porque al inicio del versículo del capítulo 3 le llama hermano santo. Entonces, por eso es que se hace latente de que realmente nosotros, aún siendo creyentes, podemos desarrollar un corazón duro. La advertencia entonces se nos dice de que es algo latente, de que es algo posible. Un creyente que es seguidor de Cristo puede volverse como un incrédulo. Y vemos entonces que la incredulidad en cada uno es endurecido, ¿verdad?, por el engaño del pecado. El versículo 13 dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado entonces es engañoso. Nos promete un placer que es prometedor, nos promete poder y prestigio, pero al final, ¿verdad?, es engañoso. Esto que se menciona, pues no es verdad. El versículo, ¿verdad?, se nos dice que
comparado con la verdad, estas cosas pueden ser temporales. Estas cosas, ¿verdad?, pueden ser pasajeras. Consideremos, hermano, Hebreos capítulo 11, verso 25. Dice de esta manera, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El versículo o el contexto de este versículo 25 se hace referencia a Moisés, en el cual dice rehusó estar dentro de la casa de Faraón y dice la razón importante. Las cosas que el pecado ofrece son deleites temporales. Moisés estaba anhelando algo que era mucho mejor, pero para poder llegar a obtener eso que era algo mucho mejor, prefirió, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios, que al final, dice, iba a obtener un galardón sumamente grandioso. Debido al engaño que el pecado nos ofrece, a veces, muchas veces, ¿verdad? Se puede endurecer el corazón, como menciona el Hebreos capítulo 3. Es decir, podemos llegar a tener una actitud de ser tercos, de no prestar atención a la palabra de Dios, como realmente, ¿verdad?, le pasó al pueblo de Israel. Con todas las señales que Dios hizo, ellos se volvieron tercos, no prestaron atención. Y aquí el escritor de los Hebreos nos trae a nosotros hoy en día porque realmente dice, puede pasarnos a nosotros. Y el resultado, ¿verdad?, de esa incredulidad es que nos podemos apartar del Dios vivo y verdadero. Uno desarrolla la incredulidad, hermanos, cuando nosotros nos apartamos de Dios. Mientras el creyente, ¿verdad?, permanece en la compañía de Dios, seguirá siendo, ¿verdad?, un creyente, es decir, seguirá afinando y abonando su fe. En cambio, ¿verdad?, si el cristiano se aparta, llega a compararse, ¿verdad?, con un incrédulo y de esa manera, ¿verdad?, el incrédulo se va apartando más y más de Dios. La solución, ¿verdad?, que se nos ofrece en estos versículos es una exhortación diaria entre sí. Y es la manera, ¿verdad?, de cómo el creyente puede evitar volverse un incrédulo. Y realmente, ¿verdad?, esto pudiera ser muy engorroso o muchas veces no deseamos, ¿verdad?, la exhortación. Queremos muchas veces predicaciones de amor, predicaciones de que nos insta al amarlo, pero cuando viene la exhortación, la advertencia, la exhortación, la amonestación, muchas veces, ¿verdad?, no lo queremos. Pero es así, ¿verdad?, de cómo nosotros a través de la mutua edificación diaria, hermanos, que nosotros podemos prevenir el endurecimiento que viene, ¿verdad?, por el engaño del pecado. Una parte importante, ¿verdad?, de esta exhortación se da cuando nosotros estamos juntos en asamblea. Y es lo que nosotros vemos en Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La manera entonces de cómo podemos estar constante es con exhortación diaria. Ahora, ¿verdad? Sabemos que debido a la cuarentena, pues no nos estamos reuniendo, pero ha surtido una nueva fuente, ¿verdad?, de edificación, como son las plataformas. Por lo general, casi todos los días tenemos estudio. Y esa es una manera, ¿verdad?, cómo nosotros podemos, al entrar, podemos nutrirnos, podemos aprendernos de esta exhortación, que es lo que nosotros consideramos en Hebreos 10:25. Al hacerlo diariamente o cuando tengamos oportunidad, nos estamos estimulando al amor y a la buena obra, y de esa manera, ¿verdad?, con exhortación diaria, podemos estar, ¿verdad?, o ser creyente a Dios y no volvernos un incrédulo. Entonces, se debe involucrar a las asambleas, ¿verdad?, cada primer día de la semana. También, ¿verdad?, el primer día de la semana es algo importante. Hechos 27, ¿verdad? Vemos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad?, que esperó el primer día para poder reunirse con los hermanos. Así como las reuniones entre semana, como también el primer día de la semana,
es algo vital que debe estar en nosotros y debe ser considerada como una exhortación para nuestro crecimiento. Con la necesidad de la exhortación diaria, ¿verdad? No debemos de estar satisfechos, sino y no limitarnos a una sola asamblea. Así, ¿verdad? Con esta participación diaria, ¿verdad? Nos estamos nutriendo y estamos obteniendo, ¿verdad? Lo que necesitamos, que son la exhortación diaria. Si tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de congregarnos más a menudo o entrar a estas sesiones, es muy importante porque de esa manera nos estaremos vacunando contra la incredulidad. Y realmente, ¿verdad?, pues no nos cuesta nada. Y deberíamos de hacerlo, ¿verdad?, para nuestro aprovechamiento espiritual. Luego, ¿verdad?, nuestra participación con Cristo es condicional. Y una vez más, ¿verdad?, como miramos en los primeros versículos, el hecho de estar dentro de la iglesia se menciona, ¿verdad?, como algo condicional. De igual manera, ¿verdad?, la participación con Cristo se muestra que también es condicional. En Hebreos 3:6 dice, somos la casa de Dios siempre y cuando, dice, si retenemos firme la confianza y el gozarnos de la esperanza hasta el fin. Somos participantes de Cristo, como menciona Hebreos 3:14, con tal, dice, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y noten, ¿verdad?, que se menciona al principio como nuestra fe, como nuestro primer amor que teníamos cuando nos bautizamos. El escritor de los Hebreos, ¿verdad?, está instando a que retengamos firme hasta el fin esa confianza que teníamos del principio. ¿Qué es sobre la seguridad del creyente? El creyente disfruta el hecho de la seguridad de su salvación, pero como hemos visto, un creyente puede desarrollar un corazón malo de incredulidad. Por ende, ¿verdad?, el creyente se vuelve incrédulo o las promesas de seguridad de salvación dejan de estar disponibles cuando él, ¿verdad?, se vuelve un incrédulo. Así que las muchas advertencias, ¿verdad?, para ser fieles, incluyendo la admonición del Señor, como se ve en Apocalipsis 2:10, se hacen necesarias, hermano, día a día. El peligro entonces de apartarnos del Dios vivo es tan grande que el escritor de los Hebreos nos regresa a una advertencia del desierto, a algo que debemos de considerar. Como último punto, ¿verdad?, de esta lección, es lo que nos encontramos en Hebreos capítulo 3, el verso 15, el versículo 19. Y en estos versículos se nos menciona el ejemplo de Israel. Dice, vuelve a visitarnos hoy en día. Verso 15. Entre tanto que se dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado el Señor 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Aquí, una vez más, o de manera reiterativa, ¿verdad?, el escritor de los Hebreos vuelve a hacer otra apelación. Vuelve a recurrirse, ¿verdad?, a lo que habíamos notado en los primeros versículos del 7 al 11. El escritor entonces ahora vuelve a citar esta cita a los cristianos porque necesitaban oír la voz de su Dios. Como lo miramos, ¿verdad?, en Hebreos 1:1, en el cual dice que en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Es decir, ¿verdad?, a oír con un fuerte deseo de escuchar, pues ellos también, ¿verdad?, estaban en el peligro de endurecer fácilmente sus corazones como en la rebelión. La rebelión a la cual hacemos referencia es de los cristianos o de los judíos que estaban en el desierto, aquellos judíos que salieron, ¿verdad?, de Egipto. Ahora, ¿verdad?, se hace necesario que el cristiano crea y obedezca. En el caso de los israelitas, quienes se rebelaron, todos ellos, dice, todos los que salieron de Egipto, a excepción de Caleb y Josué, aunque fueron llevados por Moisés, dice, todavía, dice, se rebelaron. Nosotros pudimos haber salido,
por Cristo de la esclavitud del pecado. Pero ahora, ¿verdad? La rebelión es aún posible. Podemos rebelarlo, ¿va? Y podemos, ¿verdad? Regresarnos hacia atrás, hacia esa esclavitud. En el caso de los israelitas, ¿verdad? Quienes Dios estuvo disgustado por 40 años, vemos en primera instancia aquellos que pecaron, dice, quienes murieron en el desierto por falta de su fe. Si nosotros nos endurecemos, ¿verdad? Por el engaño del pecado, dice, no escaparemos del juicio. Como nos pasó, ¿verdad? El caso de los israelitas, ¿verdad? Quienes Dios, de manera enfática, ¿verdad? No les permitió entrar en la tierra prometida, a excepción, ¿verdad? De Josué y Caleb. Aquellos no obedecieron, aquellos desarrollaron su incredulidad y de igual manera, ¿verdad? Si nosotros hacemos lo mismo, si nosotros desobedecemos, podemos desarrollar la incredulidad en nuestros corazones, se puede endurecer y nosotros, ¿verdad? No entraremos al reposo que Dios nos ha prometido si desobedecemos por la incredulidad. A manera de conclusión, ¿verdad? El apóstol Pablo relaciona algunas de las mismas experiencias de las que Israel, ¿verdad? En el desierto, en el cual dice estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿verdad? Los fines de los siglos. Ahora, ¿verdad? La advertencia que encontramos en Hebreos 3, del 7 al 19, es una advertencia hecha hacia nosotros. Tal advertencia, ¿verdad? Como la vemos, es por lo engañoso que puede ser el pecado y vemos que ahora es aún más fuerte, que debido al engaño del pecado podemos endurecer nuestro corazón, a lo cual, ¿verdad? Es igualmente peligroso. Y sobre todo, dice, podemos apartarnos del Dios vivo, que hoy en día, ¿verdad? Se hace posible esto. La exhortación de esta mañana, ¿verdad? Es que consideremos esta advertencia, a que meditemos el ejemplo que nos presenta el escritor de los Hebreos, a que si nosotros descuidamos la exhortación diaria y que si nosotros nos dejamos seducir por el engaño del pecado, podemos endurecer nuestro corazón, podemos volvernos incrédulos y como resultado, hermanos, podemos apartarnos de Dios vivo. Todo esto es posible, todo esto, ¿verdad? Es peligroso, pero tenemos la advertencia, ¿verdad? De Cristo para nosotros. Gracias, amados hermanos, por haberme permitido, ¿verdad? Llegar a sus hogares.